Muy bien, me escuchan, ¿verdad? Sí, padre. ¿Gustan separar el Salmo 23? Bueno, les mandé un apunte que espero que todos tengan. Si gustan, pues nos disponemos para entrar en el Salmo. Es un salmo muy conocido, de todas maneras no quise pasar de largo. La imagen es muy bella, muy querida, pero pues vale la pena de todas maneras volver sobre él, y más que nada en este tema de los salmos y Jesús, ¿verdad? Alguien que nos ayude a leer. Mari, ¿no gusta leernos? 23, el buen pastor. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Bueno, pues como decía, es un salmo muy, muy querido, muy conocido por todos, ¿verdad? Tal vez si gustan alguna reacción, ¿verdad? En torno al salmo. Quiero también, si me permiten anticiparles, hoy también tenemos aquí primeras comuniones, luego después vamos a tener confirmaciones. Entonces vamos a tener un día interesante, pero las comuniones son ahorita cerca del mediodía. Entonces, a lo mejor terminamos unos minutos antes, si me permiten, ¿verdad? Muy bien. Volviendo al Salmo 23 y nuestro tema, los salmos y Jesucristo, Cristo. ¿Alguna idea, algún sentimiento, alguna reacción que nos suscita, ¿verdad? Este salmo. ¿Cómo la ven? Hicieron voto de silencio. Perdón. Dime, Ana. Bueno, aquí se ve como dos partes del salmo que llaman la atención. Una que vemos que nos describe el salmista como al pastor y luego al anfitrión. Y luego también otra cosa que llama la atención, o al menos a mí me llamó, es cómo habla primero de pastos y luego de mesa. Y luego una diferencia entre vara y el cayado. O sea, como una diferencia, como ese pastor que va guiando de una vida espiritual de donde se come pastos primero y luego ya se sirve, pues en este caso la Eucaristía, o sea, un alimento más sólido. Por eso primero es vara y luego es cayado. Gracias, Alma. ¿Alguien más? Padre, Carmen. yo siento este salmo confianza y de abandono total, porque es como si Dios fuera nuestro pastor, nosotros sus ovejas, que estamos confiadas en lo que Él nos va guiando. Muy bien. Ojalá confiadas y dejándonos conducir, ¿verdad? Uh-huh. Y dejándonos conducir, pues, por los caminos de la vida. Nos alimenta, nos hace sentar a su mesa, pero finalmente nos va conduciendo. ¿Alguien más? Este es un salmo, Padre, que a mí en lo personal me da mucha paz, confianza, consuelo,
porque me siento muy, muy acompañada de Jesús, o sea, no me siento sola. Siempre que yo traigo así angustias o algo, repito el salmo, lo repito y me da mucho consuelo, me da mucho amor, o sea, me siento tranquila. Eso, como dijo la compañera, es un salmo de confianza en Jesús. Sobre todo en el verso 5, 6 dice, en el verso 4 dice, tú estás conmigo. O sea, es una palabra clave que nos deja, tú estás conmigo. Eso es muy importante para mí. En lo personal, ese salmo creo que es el que más me gusta. Me alegro. Padre, En el apunte, si nada más si me permite, en el apunte que yo les envié, hay dos comentarios. Uno de un pensador que dice, el centenar de libros que he leído jamás me han ofrecido tanta luz y tanto consuelo como estos versos del Salmo 23, ¿verdad? Y de un hombre que a mí me atrae mucho en su vida espiritual, un maestro, Carlos de Foucault, que decía, ¿cuántos somos felices de estar en las manos de un tal pastor? Él busca nuestro verdadero bien y sabe darnos a cada hora el alimento necesario. Y después, Julian Green, estas frases así de simples se grabaron sin dificultad en mi mente. Veía el pastor, veía el valle en la sombra de muerte. Sí, definitivamente, como dices, recuérdame tu nombre. Prende tu micrófono, por favor. Claudia, lo que pasa Claudia, es que siempre me entra como instituto bíblico y le digo a Luis que si me lo cambia, no puedo cambiarlo. válgame Dios, dije yo, aquí está la representante del Instituto Bíblico, Claudia, gracias. Perdón, es que también Jorge tenía Instituto Bíblico, creí que era él. Lo cambio, Claudia. Muy bien, por favor. Alguien iba a hablar, perdón, alguien iba a hablar. sí, Padre, Sí, Mari. a mí, por ejemplo, aquí en el versículo 5, donde dices, perfumas mi cabeza. La palabra perfumar a mí siento como que significa entregar todas esas preocupaciones que a veces nos asaltan, todas esas, ¿cómo se llama? Pues es lo que a mí es lo que me induce a leer este salmo, a poner todo en manos de Dios, ¿verdad? Al decir perfumas mi cabeza, pues eso es lo que a mí me viene a la mente, ¿verdad? De que una de las cosas que me enseña a mí el Jesús sufriente es entregar mi voluntad, mi vida en manos de Dios cuando estoy en dificultades, cuando tengo una angustia muy grande. Entonces este salmo precisamente para mí es algo que al estarlo repitiendo, pues me distrae de todo eso que me angustia, ¿verdad? De todo eso que me está, esas preocupaciones que a veces no salen de nuestra cabeza. Entonces todo eso me induce a entregar las cosas en manos de Dios. Es todo. Gracias, Mari. ¿Alguien más? Sí, Padre. Sí. Bueno, a mí lo que me inspira también este salmo es la seguridad que yo tengo, que voy a encontrar ya sea el consuelo o la solución a mi situación de conflicto, a todo lo que yo traigo. O sea, yo sé quién es el que me va a dar la solución, es la seguridad que yo tengo, es lo que me inspira. Gracias, Verónica, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Padre. Perdón. Sí, perdón. Telma. No. Sí. Adelante, por favor, damas primero. Padre, no sé si me permiten compartir. Yo ayer que estaba tratando de profundizar en el Salmo, me encontré una reflexión
que engloba todo, ¿verdad? Y yo creo que engloba también todo lo que están comentando ahorita. No sé si me permita compartírsela, es chiquita. Claro, adelante. Mire, dice, empieza, el Señor es mi pastor. Solo con que yo llegue a creer eso, cambiará mi vida. Se irá la necesidad, se disolverán mis complejos y volverá la paz a mis atribulados nervios. Vivir de día en día, de hora en hora, porque Él está ahí, el Señor de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, el pastor de sus ovejas. Si de veras creo en Él, quedaré libre para gozar, amar y vivir. Libre para disfrutar de la vida. Cada instante es transparente porque no está manchado con la preocupación del siguiente. El pastor vigila y eso me basta. Felicidad en los prados de la gracia. Es bendición el creer en la providencia. Es bendición vivir en obediencia. Es bendición seguir las indicaciones del Espíritu en las sendas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cómo iniciaba el comentario? El primer título que trae es El Señor es mi pastor y dice, solo con que yo llegue a creer eso, cambiará mi vida. Con que yo llegue a creer que el Señor es mi pastor, ¿verdad? Y así empieza. El Evangelio de mañana habla de la curación de un leproso y me hizo pensar inmediatamente en él, porque solo de querer, ¿verdad? Dice, entonces hay un paso por dar hacia adelante y confiarse, ¿no? El leproso le dice a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme, ¿no? Pero entonces el leproso se confía en Jesús, ¿no? Y se me hace bonita esta insistencia del comentario de Pepita Telma, porque pues finalmente es solo querer, solo dar el paso, eso es algo muy importante, ¿verdad? Sí, Luis iba también a participar. Sí, padre, y bueno, me pareció extraordinario este comentario de Telma. Mi punto iba a ser que invariablemente cuando leo este salmo, en esa primera frase me quedo un rato y me evoca la imagen de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que dice, yo soy el buen pastor. Entonces me lleva a unir esas dos que se puede llamar citas, ¿no? Y entonces si Jesús es mi pastor, Él es el buen pastor, Él es el dador de la gracia, es el dador de la fe, Él es quien a través del Espíritu Santo nos lo da todo, Él es quien nos protege, quien ya nos salvó, quien ya murió por mí en la cruz, quien ya me dio vida eterna con su resurrección, quien es mi todo. Entonces, y si Él es mi pastor, y si Él es pues quien me protege y quien me alimenta, entonces nada me falta. Todas esas angustias que tenía, todas esas preocupaciones, todos esos problemas que no sabes cómo resolver o lo que sea, ¿no? Caramba, quedan en un segundo plano. Porque te llevan a un encuentro con Jesús. De inmediato, el primer renglón del Salmo. Por ahí va mi comentario, padre. En estos días he recordado, pues con mucho gusto, a un amigo que ya está retirado, pero era granjero y tenía vacas, no ovejas, sino vacas. Y pues yo crecí en la ciudad, o sea, aunque me gusta mucho el campo. Entonces un día me impresionó porque lo visité más de una vez, pero de las primeras veces me impresionó mucho porque pues en la mañana los animales salen a pastar y por la tarde regresan al establo. Pero lo que me llamó mucho la atención es cómo lo seguían a él. Y aparte, más todavía, pues de esas cosas que no imagina uno, que cada vaca tenía un nombre y respondía a su nombre. Entonces, pues yo estaba incrédulo ahí con él, ¿verdad? Pero no, efectivamente, él distinguía las vacas, aunque a mí me parecían todas iguales, ¿verdad? Él distinguía las vacas, las llamaba por nombre y las vacas lo distinguían a él, lo seguían. Como digo, pues en este caso no son ovejas, son vacas, pero me llama la atención también con el pastor, porque Jesús va a retomar esto
Y efectivamente, también en otra ocasión me tocó ver a un pastor que llevaba su rebaño. Y pues las ovejas son muy dóciles en realidad, son muy, iba a decir sencillas, dóciles tal vez es la palabra, ¿no? Se dejan conducir y no se diga si el pastor las conduce a comer. Entonces, se me hace muy bonito el ejemplo, muy de campo, muy de, pues sabemos que el pueblo de Jesús es antiguamente un pueblo de pastores. Entonces, también aquí hay una imagen, pues muy viva, ¿no? Una imagen muy, muy querida, ¿no? David fue pastor, ¿verdad? Moisés cuando está cuidando en el desierto, está trabajando, pues, imagino yo con animales, pero estamos pues delante de un pueblo que esta imagen es pues un emblema, es un paradigma no solamente de lo que son sus orígenes, sino de lo que es Dios, ¿verdad? Por eso a mí me inspiró pensando en cómo puede estar Jesús o qué nos revela de Jesús, ¿verdad? Yo anoté aquí algo que les fui compartiendo en el primer apunte, en la primera parte, perdón, del texto, ¿no? Anoto yo aquí, el pastor para el semita o el hebreo es algo más que el simple guía que sabe conducir hacia el oasis o el pasto, o que sabe descartar los caminos peligrosos o defender de las pesadillas de los caminos, ¿verdad? Es sobre todo el compañero de viaje por el cual los riesgos de su rebaño son sus mismos riesgos, la misma sed y hambre. El sol golpea implacable sobre él y sobre el rebaño y nos hace pensar en el misterio de la encarnación, ¿verdad? Está tan cerca el pastor que pues vive muchas de las cosas que viven sus ovejas, ¿no? Se comprende la razón por la cual el simbolismo pastoral haya venido a ser en la Biblia un signo privilegiado para hablar de Dios. Bueno, Ezequiel 34, pues es esa imagen que nos ofrece el texto sagrado de Dios como pastor, de Dios que conduce a su pueblo, ¿verdad? No leo todo el texto, pero ahí lo podemos tener como referencia, Ezequiel 34, aunque es una denuncia contra los pastores de Israel, ¿verdad? La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. El escritor, el evangelista, seguramente conoce este texto y otros cuando dice que Jesús contempla a la multitud, a la gente, como oveja sin pastor, ¿verdad? Dice Ezequiel 34:6, mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados, anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca, ¿verdad? Entonces, esta imagen es muy querida, ¿verdad? Después podemos ir a Juan 10, que también, además de allí, además de el pastor, utiliza la metáfora de la puerta, ¿verdad? Jesús es puerta, ¿no? También Lucas 15, ¿no? En donde se dice que si un pastor tiene 100 ovejas y una se pierde, dice, deja las 99 y va detrás de la oveja. Anoté aquí 19:10 porque pues Jesús está pastoreando incluso en la cruz. Se me hace conmovedor esta imagen, ¿verdad? O sea, Jesús acompaña también en una situación dolorosa de muerte,
pero donde él mismo está sufriendo también es lo que decíamos hacia arriba, ¿no? Es sobre todo el compañero de viaje por el cual los riesgos de su rebaño son sus mismos riesgos, ¿no? Ese texto, pues, de Lucas 19 es el del buen ladrón, ¿sí? Estos textos dice muy seguido en polémica con el rey y con los políticos y con todos los guías del pueblo, que en Oriente eran llamados precisamente pastores, ¿no? El epíteto real de Hammurabi era el pastor benéfico, y el faraón se hacía normalmente llamar pastor de todos los hombres, mientras Homero llamaba también a los reyes pastores de los pueblos. Dios, a diferencia de los soberanos de la tierra, es pastor justo, atento a las ovejas débiles, verdadero compañero del camino de su pueblo y no emperador impasible y explotador. Él nos guía con su bastón, con su cetro, signo de poder judicial por el cual Dios es el garante de la justicia. Nos guía también con el cayado, el bastón largo y curviado para el viaje, el pastoral en sentido estricto, signo de seguridad para el rebaño. Pues no se olviden ustedes que el obispo utiliza normalmente, ¿verdad? Pues el signo del pastor con el báculo, ¿verdad? Aquí hay una gran enseñanza, llamado, invitación para los pastores religiosos, ¿verdad? Especialmente por esa denuncia de Ezequiel 34, ¿no? El orante atraviesa sereno la tempestad de la vida porque sabe que tiene a un lado este guía único e insustituible, ¿no? Y como decía Claudia hace un momento, al leer este salmo, que lo podemos leer todos los días o periódicamente, pues para caer en la cuenta que no se trata solamente del Señor que me acompaña hoy o en los momentos difíciles, sino toda la vida es un recorrido, ¿no? Toda la vida es un recorrido y entonces a través de ella el Señor nos acompaña, nos introduce, sea lo que sean los caminos, oscuros o luminosos, ahí está siempre Él. Tú vienes conmigo, es tal vez lo más importante en estas dos imágenes del pastor y del anfitrión, ¿verdad? Algunos piensan que es como quien dice la afirmación central, ¿verdad? Otros, tú estás conmigo, otros traducen, tú vienes conmigo, ¿verdad? Finalmente el Señor siempre está con nosotros, ¿no? Esta frase es de hecho una fórmula de protección que hace eco a la definición mesiánica Emmanuel, Dios con nosotros. Aparece así de manera transparente la estructura de la fe bíblica, que es ante todo confianza, fundar nuestra vida sobre Dios y sobre su guía, como sugiere el valor semántico del verbo del amén, ¿no? La palabra hebrea de la fe, ¿no? Entonces, confiar, ¿no? Sustentar la vida en Dios, ¿no? Y bueno, pues aquí, aunque ya lo habíamos comentado en su momento en el curso anterior, como decía Alba, pues la segunda imagen que yo los invito a explotar, a meditar, ¿verdad? Es la de anfitrión o huésped. Se me hace muy bella esta imagen también, porque nosotros en nuestra cultura está marcada por esta calidad, ¿verdad? Humana, ¿no? De acoger, ¿no? Donde comen dos, comen tres, decimos con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, creo que esto tiene mucha resonancia para nosotros. Para el pueblo de Jesús, esto también era muy importante, ¿no? El acoger, ¿no? Y hay muchísimas textos, ¿no? En donde
nosotros podemos, ¿sí me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Donde nosotros podemos captar esta imagen, ¿no? Yo estuve dándole vueltas para enriquecer una reflexión que pues de alguna manera ya la conocemos a propósito de, de nuestro Salmo 23, de los más conocidos seguramente, ¿no? Pero, y les comparto aquí estos textos porque pensaba en Dios como huésped o en Jesús como huésped, ¿no? El segundo núcleo simbólico, pues, es el de la hospitalidad, ¿no? Dios aplica plenamente las leyes de la hospitalidad cordial y generosa de Oriente. Perfuma la cabeza de sus invitados, ofrece la copa espumante de la amistad, extiende la piel de vaca, en hebreo chulhan, que sirve a los beduinos como mesa, y asegura la protección de los enemigos externos en todo el tiempo en que el huésped descansa y está bajo su tienda. Jesús, cuando va a la casa de aquel fariseo, creo que se llama Simón, se queja con el fariseo porque entra una mujer y empieza a perfumar a Jesús y llora. Y pues Jesús se queja porque a lo mejor es la mujer la que se comporta como anfitriona, siendo que no es su casa. Y Jesús le reprocha al, al, al fariseo: llegué a tu casa y no me ofreciste nada o sea, no me trataste como huésped, ¿no? En cambio, esta mujer, pues no solamente lo perfuma, llora sobre él, ¿no? Podemos pensar en aquel texto que nos desconcierta, si no recuerdo de memoria el capítulo en Génesis, el encuentro de aquellos personajes que llegan a la casa de Lot en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, pues se habla de la perversión que existía y cuando llegan aquellos peregrinos, él los acoge en su tierra, en su casa, perdón, y la gente de allí quieren violentarlos, quieren abusar de ellos, ¿no? Y él los defiende, incluso les dice: mejor tomen a una de mis hijas, ¿verdad? Porque por supuesto que esto nos desconcierta, pero en realidad ahí también está en juego la norma del hospedaje, ¿no? En cuanto alguien entraba a mi casa, yo era responsable de él, yo debía protegerlo, yo debía estar con él, y hay todavía hasta la fecha entre los beduinos esta norma, esta manera de conducirse, ¿verdad? Es muy profunda esta imagen de Dios, Cristo, como anfitrión. Podemos pensar en aquella bella escena ícono de la teofanía de Mambré, que los invito a leer a la luz de este salmo. Abraham acoge a 3 huéspedes, y es un texto muy bonito porque son 3 huéspedes, pero a veces parecen uno. Cuando leemos con atención, a veces parece que es una sola persona, pero en realidad son 3 personas, ¿verdad? A veces habla en singular, a veces en plural. Y bueno, muy bello pues la manera como Abraham se desvive por atenderlos, ¿verdad? Entonces nos recuerda, Abraham acoge a estos 3 huéspedes, ¿verdad? Y con bondad, gratuidad, ¿no? Pero también los visitantes, con su promesa, hacen pensar sobre quién sea el verdadero anfitrión. ¿Quién acoge a quién? ¿Verdad? Bueno, eso es una pregunta o una observación que yo hago, porque se me hace muy bonito ahí. Abraham le sirve a ellos, pero ellos le sirven a él, incluso ofreciéndole una promesa: dentro de 1 año tendrás un hijo, ¿no? Igualmente, en el Evangelio podemos contemplar a Jesús, que hace de anfitrión al acoger a sus primeros discípulos introducidos por Juan Bautista. Maestro, ¿dónde vives?
vengan y vean. Es muy bonita esa escena y podemos pensar un poco. Algo sucede en ese encuentro. Algo sucede en eso, vengan y vean, al entrar en casa de Jesús, que para Juan tiene una resonancia teológica también, porque el lugar donde Jesús habita es en la comunión con el Padre, ¿verdad? Él habita en el Padre, en el corazón del Padre, ¿no? Entonces, que los discípulos vayan a la casa de Jesús, pues es algo muy bello, porque cuando regresan tan entusiasmados que se ponen a compartir la experiencia, ¿no? Hemos encontrado al Mesías, ¿no? Entonces, por eso me parece importante. También Jesús, que lleno de compasión, atiende a la multitud y la alimenta. En Marcos 6 está la multiplicación de los panes, pero si ustedes se asoman al texto, dice Jesús en 6:37, estoy en Marcos, denles ustedes de comer, les dice Jesús. Ellos le dicen, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. ¿Cuántos panes tenéis? Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. Entonces, Jesús que acoge, que atiende, que da de comer, ¿verdad? Me parece ahí una bonita escena, ¿no? Después, en 8:1-10, ¿verdad? Ahí mismo en Marcos tenemos también el segundo relato de la multiplicación, ¿no? Podemos pues tenerlo en cuenta, ¿no? De nuevo son los discípulos los que aprenden con Jesús a ser buenos anfitriones. En lugar de denle, mándalos a comprar algo, ¿no? Mándalos a comprar, que ellos se organicen, ¿no? En Juan 6 tenemos también ahí la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y yo les agregaba aquí un texto que últimamente en estos tiempos de pandemia, con las defunciones, yo he estado meditando mucho. En Juan 14:3 dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo voy a prepararles un lugar, ¿verdad? Voy a prepararles un lugar, porque allí donde yo esté, quiero que también estén ustedes. Entonces, para comentar, yo creo que es una imagen que podemos seguir reflexionando, pero que se me hace muy rica, ¿no? La misma Eucaristía, es un ejercicio de Dios que nos convoca, que nos congrega, que nos alimenta. En realidad, teológicamente, aunque nosotros vamos a misa, escuchamos misa, en realidad, pues es algo más profundo, es participar en la mesa, ¿no? Es recibir el pan de la palabra y la Eucaristía. Es Dios que se sigue prolongando como anfitrión. Él nos congrega, Él nos bendice, Él nos reenvía, ¿no? Después, en Lucas 23:43, ¿se acuerdan ustedes? Al buen ladrón Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para tener en cuenta esta imagen, ¿verdad? Se me hace muy bonito porque en última hora, al último instante, se nos propone, se propone este hombre, ¿verdad? Que, digamos, se reconcilia al final, y Jesús le dice, hoy mismo estarás en mi casa, ¿no? En el paraíso, ¿no? Entonces, es bella y original esta imagen del Señor como anfitrión, que puede sintetizarse en lo que el profeta Isaías nos presenta también en 25:6-12. Es un texto que también vale la pena
recordar, lo conocen ustedes, lo hemos escuchado en el tiempo del Adviento, ¿verdad? Yahvé hará a todos los pueblos en este monte un convite, ¿no? De manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados, etcétera, ¿no? Él va a enjugar las lágrimas, ¿no? De todos los rostros. Él va a aniquilar la muerte. Pero entonces es Él el que nos congrega, ¿no? Una promesa que se cumple en la persona de Jesucristo, pues, que con sus palabras y sus gestos alimenta, da de beber, permite descansar, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, ¿no? E introduce en las moradas eternas y nos hace gustar de su mesa y contemplar su rostro, ¿verdad? Entonces tenemos la imagen del pastor, pero del anfitrión, que pues realmente es muy bella, ¿verdad? Considerando que el trasfondo del templo al cual el Salmo hace alusión, la meta del itinerario recorrido con el pastor supremo de nuestras almas es la colina de Sión. La comida entonces es de tipo sacrificial y se refiere probablemente al llamado sacrificio de comunión, que comprendía precisamente una comida sagrada con las carnes de la víctima sacrificial. A través del eterno símbolo de la comida se exalta la comunión profunda con la divinidad en la tienda sagrada de la alianza. El verso final hebreo, que tiene el sabor de un augurio, un buen augurio, puede ser leído en dos formas diferentes. El orante puede augurarse de retornar o de volver. Volveré a la casa del Señor, estando de partida del templo. El peregrino renueva en sí mismo la esperanza y volver todos los años de su vida. Allí ha experimentado la alegría del culto. En el templo ha sido liberado de todas las insidias que lo perseguían. En el templo él querrá volver para probar de nuevo esta paz y la intimidad con Dios. Es interesante, yo pensaba en la experiencia de muchas personas que vienen al templo o van al templo a algún lugar, y a mí me lo han dicho, ¿verdad? Pues qué bien se está aquí, ¿verdad? Ni uno quisiera salirse de aquí, a veces con el temor de volver a lo cotidiano, ¿no? Pero existe también otra versión que encontramos, de hecho, en la Biblia de Jerusalén. No solamente dice volver, sino habitaré, ¿verdad? Entonces el deseo de regresar, pero la otra versión es habitaré, ¿no? El orante proclama su aspiración a no despegarse jamás del templo, de su paz y de su alegría. Habitaré un sinfín de días, ¿no? Y entonces lo podemos relacionar con el verso Salmo 27. Una cosa pido al Señor, es la que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Yo creo que a esto, con el comentario que nos ofrece el padre Shekel, podemos agregar el texto que encontramos en las cartas, en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, ¿verdad? En donde también se habla de Jesús como pastor, ¿verdad? La primera carta de Pedro en 2:25 se dice: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, ¿verdad? Andabais descarriadas, ¿no? Y ahí mismo en esa carta, en 5:2, dice algo también muy, muy bonito. Le dice a los pastores, ¿no? Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita, ¿verdad? Una palabra, pues,
no común, pero pues finalmente es aquel que hace de autoridad, ¿no? La Biblia de Jerusalén a este versito ofrece un comentario. Dice, a Jesús se le describe con frecuencia como pastor, pero el título de mayoral o soberano pastor solo aquí aparece en un contexto de servicio, ¿no? Entonces, pues tenemos todos estos textos que nos enriquecen, nos presentan a Jesús como pastor y como, perdón, a Dios y Jesús como pastor y como anfitrión. Que es también un ejercicio que yo les propongo para la semana próxima. Les voy a sugerir leer el Salmo 27 y probablemente no encontremos siempre directamente una referencia bíblica a los salmos que vamos a ir sugiriendo, pero ustedes podrán pensar, por ejemplo, ese salmo dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿no? Bueno, pues si no lo dice directamente Jesús, de todas maneras pensar cómo en el Nuevo Testamento aparece estas dimensiones del salmista, del orante, en la vida de Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en el texto termino yo con el texto de Eusebio, ¿verdad? Al final del comentario del Salmo, donde dice, Cristo camina adelante como el pastor y va trazando el camino, de modo que la oveja pise donde él ha pisado. Después invitará a sus amigos a su mesa. Ese texto más bien es de Orígenes. Después de Eusebio, sombra de muerte, es decir, imagen de la muerte. El que cree en el Hijo de Dios no muere. Trasladado de la muerte a la vida, juzga que lo que ha atravesado no es más que una sombra de la muerte. Bueno, pues ahí tenemos algunos comentarios. No sé si hay algún comentario de parte de ustedes, ¿verdad? Algún agregado, sino para irnos a un receso antes de continuar. Padre, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Sí. Ya que se menciona aquí al buen ladrón que fue salvado en ese momento, que le dijo, esta noche estarás conmigo en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesús, pues, en el credo dice, bajó al infierno y resucitó al tercer día. Los hermanos separados generalmente utilizan mucho para defenderse. Romanos 19, que te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, pues, yo en lo particular pienso en veces, pues a mí me conviene decirle, Señor, pues tú te llevaste al buen ladrón, perdónanos a todos, porque sería muy fácil, ¿verdad? Pues ese sería el camino más sencillo para salvar nuestra alma. Pero entonces, ¿cómo lo relacionamos, Padre? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Sí, o sea, todos queremos nuestra salvación, pero el culmen es llegar a la Sagrada Comunión, como aquí lo menciona el texto, ¿verdad? Dice, cuando menciona el llamado sacrificio de comunión, entonces el culmen es nuestra salvación a través de aceptar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mediante la comunión. Los hermanos separados dicen que ellos se escudan, con que ellos se van a salvar, con que en Romanos 19 te salvarás si confiesas con tu boca que es el Señor. Pero yo diría que no basta, hay que pedir perdón, porque ellos no quieren pedir perdón. Entonces, yo le diría a mi Señor, oye, pues ya perdonaste al buen pastor y yo estoy pidiéndote perdón por mis pecados. ¿Acaso sería suficiente? Pues yo pienso que no, ¿verdad? ¿Qué nos dice usted, Padre? Bueno, yo creo que hay que recordar, José, que un criterio de interpretación bíblica y de lectura católica es la lectura completa del texto sagrado. La carta a los romanos está escrito en un clima polémico, ¿verdad? En el sentido perdón, no polémico, sino la carta a los romanos insiste mucho
en la fe como un don, en la gratuidad, en donde las obras tal vez no sean necesarias, porque algunos así lo insistían. Las obras son las que nos van a salvar, y Pablo de manera radical plantea que la fe pues es un don y basta con confesar a Cristo con los labios. Pero no es lo único que dice Pablo sobre la vida cristiana. Si leemos el capítulo 13 de Corintios, o si leemos también si recuerdas el texto de Santiago, dice: tú vienes y me presentas tu fe, pero no me presentas tus obras. Yo te presento mis obras. Entonces, yo creo que definitivamente para nosotros no basta. Yo ese texto lo presenté ante todo en el contexto de visualizar a Jesús como anfitrión, ¿verdad? Pero claro que pues solo Dios es el que va a juzgar a ese buen ladrón, ¿verdad? Tú dices, bueno, pues él a última hora bastó que se confesara y le dijera a Jesús: Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Yo creo que una visión integral de nuestra fe supone, sí, la confesión con los labios, como lo dice el texto de Romanos, pero también supone el ejercicio de la caridad, de las virtudes. Ahí está también en Mateo 25, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños. Es decir, yo creo que no hay ninguna dificultad, al menos para mí, pero también para quien insista en que basta la confesión con los labios, pues creo que hay una visión muy incompleta, demasiado parcial, ¿verdad?, de la experiencia de la fe. Yo creo que habría que recordar en la carta de Santiago, Mateo 25 y otros textos pues que ayudan a darle integridad a nuestra fe con las obras, ¿no?, con el ejercicio de la caridad. Y bueno, no olvidar una cosa que desde otra perspectiva es radical. En realidad la fe es un don, ¿verdad? Jesús mismo dice: nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Entonces, pues pedirle a Dios esa fe, pero una fe pues completa, una fe íntegra. La carta a los Hebreos también habla de la vida cristiana como ejercicio de la fe, la esperanza y la caridad. Especialmente en el capítulo 13, ser hospitalarios, ¿no? Pues una fe que se ejercita en la caridad. Espero haber contestado con esto, José. Sí, gracias, Padre. Padre. Sí, Yo Jorge, quisiera hacer Luis, una observación, ¿no? ¿Perdón? Yo quisiera hacer una observación. Lo que pasa es que lo que nos acaban de leer de Romanos ni siquiera es el versículo completo. Ahí dice que hay que confesarlo con la boca, pero creer en el corazón que Jesucristo resucitó. Y además la carta a los Romanos lo que reprueba son las obras, pero siempre aclara Pablo. Dice las obras de la ley, o sea, refiriéndose a las obras que se acostumbraban para redención de pecados en el Antiguo Testamento. Ahí es donde, si no se hace una lectura adecuada, se puede malinterpretar. Y lo que comentaba ahorita usted, Padre, en las cartas de Pablo, en la carta a Tito, en las cartas a Timoteo, Pablo siempre, y en Corintios, ¿verdad? Pablo siempre hace referencia a las bellas obras, a las buenas obras, ¿no? Y lamentablemente, pues como comentaba ahorita José, los hermanos separados pues cortan hasta el versículo, ni siquiera lo terminan completo, ¿no? Era nada más mi comentario, Padre. Sí, gracias, Jorge Luis. Sí, Padre, regresándonos acá al Salmo, si ustedes me permiten, me llamó la atención, nunca había visto esta parte con estos comentarios que usted nos describe aquí. El verbo habitaré. Sin meterme a un diccionario, simplemente me llegó esa reflexión. ¿Qué conlleva a ese habitaré? Conlleva un retornaré, un regresaré, llegaré, me quedaré, allí estaré, permaneceré y perteneceré por siempre, por el resto de mis días.
con toda mi voluntad y toda mi determinación para estar ahí con Él en su habitación. Pertenecerle a Él y pertenecer a su reino. Y no solo el resto de mis días en esta tierra, entonces se abre a una eternidad, ¿no? Y entonces regresas al Salmo y dices, caramba, acaba diciendo un sinfín de días. Y me pareció maravilloso, habitaré, todo lo que conlleva, que se oye como fácil, pero no es fácil, es un esfuerzo del día con día para seguir regresando, para volver a permanecer, para convertirme otra vez, para pedir perdón otra vez al final del día porque ya la volví a regar, para quedarme con Él. Me fascinó realmente, me llenó de entusiasmo, pues, enciende el amor otra vez para decir mi voluntad y mi determinación, ¿dónde han estado? ¿Qué ha pasado? Si un día me hice esta promesa y leo este salmo y una y otra vez y no me había despertado este verbo y ahorita me despierta, ¿no? Y me lleva a decir, pongo nuevamente toda mi voluntad y toda mi determinación a esto, habitaré en esa casa del Señor, a la que Él me ha invitado y me ha llamado. Y me dice que pertenezco. Quise simplemente compartirlo, Padre. Gracias Luis. Esto que comentas me hace pensar en un verbo clave que ustedes recordarán en San Juan, el verbo permanecer. Es un verbo que vale la pena seguir la pista, especialmente en la segunda parte del texto. Pero, bueno, entonces, a propósito de eso, pues habitar puede tener muchas acepciones como esa que tú citaste de permanecer, ¿no? De quedarse, ¿no? Pero para San Juan es importante como discípulos permanecer en Él, porque permanecer en Él es vivir, habitar, para poder comunicarlo. Pero lo más bello en San Juan es que Jesús es el que permanece en el Padre y por eso hace las obras que realiza. Entonces hay un comentario muy bonito del capítulo 1, verso 1. El capítulo 1 es el prólogo. Verso 1 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Este verbo en imperfecto, estaba junto a Dios, pues no se imaginan ustedes los comentarios que ha suscitado, porque a nosotros, ¿qué es lo que nos dice este verso? Pues que Logos, estaba en cercanía físicamente, en relación. Pero hay una interpretación muy bella en donde el estar junto al Padre es el tener siempre como referencia, vuelto, dicen algunas traducciones, el verbo, el logos estaba vuelto hacia Dios. Entonces, constantemente Jesús está vuelto hacia el Padre de manera permanente y, como dice un autor, Jesús se recibe constantemente del Padre para vivir su misión. Entonces, pues yo te sugiero, para seguirle rascando, digamos, como dices tú, apenas es un verbo, habitaré, ¿verdad? Que quiere decir cosa muy diferente a volveré, tornaré, es algo muy diferente. Habitaré, pues vean ustedes que son dos acepciones muy ricas de una palabra hebrea, ¿verdad? O de un término, pues, que encontramos esta posibilidad. Entonces, si se puede, con la ayuda de una concordancia, o incluso si hay tiempo, repasar el Evangelio de Juan, especialmente en la segunda parte, y ver cuántas veces se repite permanecer. Padre, cuando yo hacía la meditación personal de este salmo, me llamó mucho la atención, bueno, pues la riqueza, por supuesto que tiene, pero sí, como lo están mencionando ustedes,
Los verbos aquí son bien importantes. Si nos ponemos a subrayar, cada verbo casi está por cada renglón, por cada 2 por versículo. Y yo encuentro como más de 12 verbos que tuviéramos que meditar. Proveerá, hará reposar, conducirá, reparará, guiará, no temeré, acompañará, sosegará, servirá, perfumará, habitaré, conducirá. O sea, los verbos aquí es una riqueza inmensa, Padre. Claro que sí, y bueno, pues qué bueno que pueda abrirnos a nuevas reflexiones. Como ustedes ven, pensamos que ya conocemos el Salmo, ya lo leímos, y pues la riqueza es que cada vez surgen cosas nuevas, ¿no? Termino con esto para irnos a un receso. Esto que yo le decía a Luis en San Juan capítulo 15, verso 4, dice: permanezcan en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero es apenas un verso, vale la pena seguirle la pista, ¿verdad? Igualmente, en otra parte, si recuerdan, Jesús del mismo San Juan dice, ¿verdad? Que el Padre y Él vendrán y harán su morada en aquel que crea, ¿verdad? Es decir, habitarán en nosotros. Nosotros añoramos habitar en el Señor, en su casa, en el templo. Con Jesús nos damos cuenta que es Él quien quiere habitar en nosotros. Es más, ya nos habita si nosotros ya lo hemos permitido, ¿no? Vamos pues a hacer un receso. Si gustan, nos vemos en unos 10 minutos. Y como les anticipo, vamos a terminar un poco antes. Aquí nos vemos pues en 10 minutos para seguir reflexionando. Muy bien. Disculpen, es que como les digo, aquí andamos con preparativos de misa y de primeras comuniones y detalles. Si gustan, vamos a pasar a un segundo momento, como lo hemos hecho. Y me refiero a esa pregunta que nos hemos hecho, cómo la primera comunidad fue reflexionando en torno al misterio de Jesús a la luz de los salmos, ¿verdad? En la medida que leemos este texto, en realidad el texto de base que les he sugerido me sorprende porque pues yo estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Es un texto que vale la pena leer con detenimiento, releer, ¿verdad? Entonces, una primera cosa es, pues esto que nosotros estamos muy familiarizados, ¿verdad? Tener a Jesús como Mesías, tener a Jesús como Señor, ¿verdad? O como el Hijo de David, los gritos de los enfermos, de los necesitados, suelen ser, ¿verdad? Hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Insisto, los evangelios no fueron escritos contemporáneamente a Jesús. Vale la pena recordarlo constantemente esto, ¿no? Entonces, el escritor sagrado, muchos años después, pone en boca de Jesús muchas cosas, muchas palabras, ¿no? Hay estudios muy interesantes. Hay un exégeta muy famoso alemán, Joaquín Jeremías, que tiene un librito y hay un término formal, ¿verdad? Para hablar de lo que Jesús realmente dijo, ipsissima verba Jesu, ¿no? Ipsissima verba Jesu, ¿no? Es decir, palabras que realmente Jesús pudo expresar. Por supuesto, esto lo hacemos con mucha delicadeza. No quiere decir que lo que el evangelista dice, sin más, no lo dijo Jesús. Pero ¿por qué el evangelista pone en boca de Jesús todas estas palabras?
cómo la primera comunidad fue reflexionando en torno a Jesús. No olvidemos que los antiguos tenían mucho respeto, mucho amor por sus tradiciones, y una primera tradición que surge a la muerte de Jesús es la tradición oral, que se conserva por muchos años hasta que finalmente se empieza a poner por escrito, ¿verdad? Pero aquí una cuestión de fondo pues es esta, ¿verdad? Cómo se fue la primera comunidad reflexionando en torno a Jesús para comprenderlo, ¿no? Bueno, con la resurrección de Jesús se considera que hemos llegado a los últimos tiempos, ¿no? Y de hecho en la tradición judía esta lectura tenía diferentes concepciones, ¿verdad? Ya hemos visto aquello que dice el poema de las 4 noches, ¿no? Y que entre otras cosas decía, cuando el mundo llegue a su fin para ser redimido, el Rey Mesías vendrá desde lo alto, ¿sí? Sin embargo, una cosa que es importante recordar es que en la tradición judía, pues el Mesías tenía más bien rasgos de poder. Iba a venir en majestad. De ninguna manera lo imaginaban como aquel humilde hijo de carpintero y mucho menos muerto en una cruz. Esto, pues en realidad cualquiera escandaliza, ¿verdad? Todas las concepciones mesiánicas, ¿verdad?, representaban al Mesías como un personaje poderoso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer ante este acontecimiento de Jesús que muere en la cruz y que muere como un maldito, como dice un texto del Deuteronomio, ¿no? En realidad, toda esta nueva experiencia dolorosa que los peregrinos de Maús lo dicen con palabras muy sencillas, nosotros creíamos, nosotros esperábamos, ¿verdad? Requería pues una transformación en profundidad de las concepciones mesiánicas para poder identificar a Jesús con un Mesías. Esto me parece importante, ¿no? Bueno, y el título, de hecho así empieza el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Comienzo del Evangelio de Jesús Mesías, Jesús Cristo, Hijo de Dios, que es como una presentación en breve de lo que va a desarrollar en 2 grandes bloques, como un díptico, ¿no? A la mitad del primero está la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Tú eres el Mesías. Al final, verdaderamente este era hijo de Dios, dice el centurión. Entonces, el título Mesías, Cristo, ¿verdad? En hebreo, Mesías, en griego, Cristo, pues es fruto de una reflexión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, esta palabra normalmente se aplicaba al rey como ungido, ¿no? Porque eso es lo que significa la palabra Mesías, ¿verdad? Del arameo Meshihá, ¿verdad? Y del hebreo, ¿verdad? Mashiach, ¿no? Mesías. Entonces, en los Salmos aparece una docena de veces, el verbo ungir y su derivado, el sustantivo Mashiach, ¿no? Que, insisto, en griego es Cristo, ¿verdad? Ungido. En todos estos casos, estos términos se aplican o bien a David, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 89, 21, o bien al rey de Israel, descendiente de David, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 89, 21, el Salmo 89, 21, dice: he encontrado en David un servidor, con mi óleo santo lo he ungido, ¿no? Pues si supiéramos el hebreo, bueno, o el griego, ahí ustedes se van a encontrar con este término de Mesías, ¿no?
También en Salmo 2, que es un salmo mesiánico, dice: los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes aún se alían en contra de Yahvé y su ungido. Su ungido aquí se refiere al rey, ¿no? También en 18:50 podemos encontrar una referencia al ungido, ¿no? Bueno, esta cita, no, es 18:51. Él ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, ¿no? Y así el Salmo 132, ¿no? Pues de todos los salmos que hablan del Mesías, del ungido de Dios, el Nuevo Testamento ha recogido 2 para aplicárselos a Cristo. Pues se basa en 2 textos, el Salmo 45, ¿verdad? Es uno de los numerosos pasajes que la carta a Hebreos aplica a Cristo resucitado. En Salmo 45, verso 7, tu trono es eterno como el de Dios, un cetro de equidad es tu cetro real. Amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de fiesta, ¿no? Es un texto que vale la pena leerlo también, cómo se aplica en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Dice el texto de Hebreos: después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de su majestad en las alturas, ¿no? Y entonces a Jesucristo se le aplica el Salmo 45, el Salmo 110 también, que tiene un tono mesiánico. Y para apoyar esta idea enunciada en el prólogo, el autor cita el verso 7 que acabamos de leer del Salmo 45. Lo que en este salmo se dice de un rey anónimo, el autor lo aplica a Cristo resucitado, que reina en la gloria. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Prosigue luego con los versos 8, 9. El otro salmo relativo, entonces el Salmo 45, vale la pena tenerlo en perspectiva, ¿no? El otro salmo, pues es el salmo que ya conocemos, que hemos leído hace días, ¿no? Que ha sido recogido en el Nuevo Testamento, es el Salmo 2. Es un salmo utilizado abundantemente y bajo diversos aspectos. Unas veces el acento recae en los 2 primeros versículos, como hemos visto antes. Otras veces, como veremos, se atiende sobre todo el verso 7, que afirma la cualidad de hijo del rey Mesías, ¿verdad? Ese Salmo 2, ténganlo presente, es uno de los salmos con un claro sabor mesiánico, ¿verdad? Entonces, nos hace pensar en el bautismo de Jesús, nos hace pensar en la transfiguración, la escena de la transfiguración, el verso 7, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Este es mi hijo, ¿verdad? Dirán los textos del Evangelio. Entonces, un salmo puede ser utilizado abundantemente. Después nos podemos ir a Hechos 4. Hechos 4, 26. Que como ustedes pueden ver en su Biblia, bueno, yo tengo la Biblia de Jerusalén, pero seguramente también la Biblia esta nueva de América, dice: tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes, se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Estamos aquí con los apóstoles que viven la tensión con el Sanedrín, ¿verdad? La tensión de la nueva predicación. Y entonces es interesante esta relectura porque finalmente se va identificando progresivamente a Jesús como Mesías, ¿no? Una de las ideas que se recogen aquí es precisamente la de unción, ¿no? Jesús, que sufrió la oposición
por parte de los hombres es ese Mesías, el ungido del que habla el Salmo. Todos conspiran contra él, pero pues finalmente, y se aliaron contra él. Aquí a lo mejor se hace referencia a Herodes y Poncio Pilato, como dice 4:27. El autor se pregunta, ¿cómo explicar que la comunidad primitiva concediera tanta importancia al Salmo 2? ¿Verdad? Bueno, a mí es una de las cosas que me está despertando este estudio, asomarme o asomarnos a la tradición judía, porque como ya lo vimos la semana pasada, en realidad, siendo que había muchos judeocristianos, pues entre ellos, especialmente Pablo, que es un conocedor excelente de la Escritura, estudioso, había sido formado, ¿verdad?, como fariseo, entonces conoce bien la Escritura. Entonces la relectura que Pablo hace es como judío cristiano ahora, ¿no? Pero como judío. Y por eso nosotros recibimos de esta riqueza, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada del Targum y del Midrash, ¿verdad?, que hace pensar en aquel salmo que meditamos la semana pasada, ¿no? Entonces, está el hecho de que este salmo contenía varios temas que convenían al Mesías Jesús, pero también sabemos que en el judaísmo precristiano, este salmo, especialmente el verso 7, había sido objeto de una interpretación mesiánica. Por ejemplo, una interpretación encontrada en Qumran del capítulo 2 de Segunda de Samuel. De esta manera, la apologética cristiana veía en él un argumento fácil. Ese Mesías, Hijo de Dios, cuyo reino sin fin estáis esperando, es el que os anunciamos. Ese Mesías del cual se había hablado, ¿no? Y conste que no solamente son estos textos, recuerden ustedes que unos textos también muy queridos son los del segundo Isaías, los del siervo sufriente, que cuando uno lee pues simplemente Isaías 53, uno se queda sorprendido que un texto escrito 500 años antes de Jesús, pues pareciera que nos anticipa mucho una fotografía de Jesús, ¿no? Aquel sujeto, el siervo, presentado como una oveja, como un cordero, llevada al matadero, como un inocente, sobre el cual se descargan las culpas, ¿verdad? Como un chivo expiatorio realmente, ¿no? Cuando los predicadores cristianos que querían convencer a los judíos se esforzaban como Apolo en demostrar con la Escritura que Jesús es el Mesías, pues es fácil adivinar que el Salmo 2, formaba parte de su arsenal, ¿no? Y aquí de nuevo podemos ir a Hechos 18:5, ¿verdad? Cuando llegaran de Macedonia, bueno, aquí viene la predicación en Corinto y es Pablo el que entra en esta misión. Entonces, vean ustedes aquí, en realidad, los primeros cristianos, en donde había muchos judíos, pues no están desprovistos, porque ellos reciben de la tradición judía tantas formas de interpretar el texto sagrado, entre ellas textos que están relacionados con el mesianismo, ¿no? Sería interesante, por ahí vi que se estaba ofreciendo un curso en línea sobre el judaísmo, ¿no? Creo que, como decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, los judíos que son nuestros hermanos mayores, pues entender y comprender cada vez más el judaísmo es entender y comprender cada vez más nuestra fe. La Eucaristía como celebración pascual, la Eucaristía como alianza nueva, pues tiene mucho que ver con conceptos, prácticas, rituales del judaísmo, ¿no? De la última cena, por ejemplo. Y la última cena está fundada sobre la Pascua, la cena pascual, ¿no es cierto? Entonces,
pues ahí me parece como el estudio de un tema nos puede abrir y el apetito o nos puede abrir la curiosidad sobre otros temas, ¿no? Jesús, pues, Mesías, ¿no? Jesús, hijo de David, ¿no? Eso también es importante porque, ¿por qué se le llama a Jesús hijo de David? ¿Qué significa? San Mateo, en la genealogía, se esfuerza por ayudarnos a comprender que Jesús, ¿verdad? Cuyo papá adoptivo es José, procede de la línea de David. Y el autor se va hasta la primera línea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues primero, porque para Mateo es muy necesario e importante fundamentar que Jesús es un verdadero judío. Pero el ser hijo de David, esto pues le da una ascendencia mayor porque se supone que un hijo de David vendría como hijo de la promesa, aquella promesa dada por Natán a David en el libro de Samuel, ¿verdad? Y entonces, cuando se le grita a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, quiere decir que aquel orante, que aquel enfermo, pues está viendo en Jesús, o el evangelista ve en Jesús, pues el hijo de David esperado que iba a venir a cumplir las promesas, ¿no? El Mesías, ¿no? Esto es muy importante entonces también como título, ¿no? De todas las formas de esperanza mesiánica que existían en tiempos de Jesús, la más extendida era sin duda la de un Mesías hijo de David. Esta esperanza era también la de mayor arraigo en la tradición. Tenemos muchos testigos en el Antiguo Testamento. El oráculo de Natán, donde aparece esta promesa, 2 Samuel 7:12 y siguientes. David está muy inquieto y muy deseoso de construir una casa para su Dios, para Dios. Pero Dios se comunica a través del profeta para decirle, él no me va a construir una casa, yo soy el que le voy a construir una familia, una casa, una dinastía, ¿no? Entonces ahí Dios aparece con la promesa que ofrece a David a través de Natán, ¿verdad? Los de Isaías que anunciaba un vástago de la raíz de Jesé, ¿verdad? Padre de David. Jesé es citado en la genealogía que les decía ahorita. Entonces Isaías 11. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Lo meditamos de hecho en el Adviento. Y Isaías 11, entre otras cosas, dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará, ¿verdad? Entonces, había esta expectativa, ¿no? De que Dios cumpliría la promesa hecha a Natán, ¿no? O también tenemos las predicciones de Jeremías, ¿no? Jeremías 23, podemos leer al menos una. Jeremías 23, 5. Mirad que vienen días en que suscitaré a David un germen justo, ¿no? Reinará un rey prudente. Si Jeremías vivió entre el 650 y el 600, y David vivió reinó, ¿verdad? Entre 1010 y 970, entonces, pues vean ustedes, estamos hablando de 350 años, ¿verdad? 300 poco más años, ¿no? Entonces, ahí todavía Jeremías hace referencia, suscitaré a David un germen justo. Y cuando Jeremías dice a David, pues claro que no está hablando de la persona física, ya había muerto David, pero la promesa hecha a David, ¿verdad? Él practicará el derecho y la justicia en la tierra. El 33:5 de este mismo profeta, ¿verdad? Se traba combate con los...
15, perdón, es 15. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un germen justo, ¿verdad? Y finalmente también Zacarías, ¿no? Zacarías, ahí podemos ver las citas, según las cuales Dios suscitará el germen justo de David que liberaría a Israel. Pero como se puede ver en los Salmos de Salomón, ¿verdad? Que es un escrito apócrifo, en el capítulo 17 representan al Mesías siempre como un Mesías poderoso. Por eso es contrastante ver a Jesús montado en un burrito, ¿verdad? Esta concepción ciertamente contrasta con la vida y el estilo de Jesús, además de su muerte escandalosa en cruz. Sin embargo, la primera comunidad se empeñó en afirmar que la espera del Mesías, hijo de David, había encontrado en él su cumplimiento, como lo dice Romanos, ¿verdad? Entonces, como decíamos hace un momento, eso supone un esfuerzo, una reinterpretación, una revisión de las concepciones mesiánicas. Jesús es ciertamente el rey, hijo de David, pero su reino es el que se inauguró el día de su exaltación. Como dicen los santos padres, ¿verdad? El trono de Jesús es la cruz, ¿no? ¡Qué contradicción! En este sentido, Jesús no se convirtió en Mesías hasta después de su resurrección, no durante los días de su vida, ¿no? Así lo vemos en el discurso de Pentecostés, que expresa esta idea recurriendo a un salmo, ¿no? A diferencia de David, cuyo cuerpo sigue en el sepulcro, Dios lo ha librado de la corrupción y le ha hecho sentarse a su derecha. Y podemos ver así el Salmo 132, ¿verdad? Entonces tenemos el Salmo 102, que parece ser uno de los preferidos, y luego el Salmo 132, que en el verso 11 dice: Yahvé ha jurado a David, verdad que no retractará un fruto de tu seno, sentaré en tu trono. Y el escritor sagrado en Hechos de los Apóstoles, que es el mismo de Lucas, pues ve aquí el cumplimiento de esta palabra. El discurso de Pablo en Hechos 13 recoge esta misma idea, lo mismo que David fue escogido antiguamente por Dios, como lo indica 89:21, también Jesús, descendiente de David, ha sido establecido como Salvador de Israel. Entonces los títulos. Es a mí uno de los evangelios que me atrae mucho, Evangelio de San Juan, porque le pone muchos títulos a Jesús, ¿verdad? Pero vean ustedes, a mí lo que me está ofreciendo este trabajo que hacemos, pues es incursionar más, ¿verdad? Escudriñar, como dice la Biblia, la Escritura, pues para ver realmente de dónde proceden ciertos títulos. Y también que nosotros no los demos por sentado, no demos por hecho que estos títulos se dieron de manera automática. Es fruto de una lectura y relectura, de una búsqueda incesante de la primera comunidad, en este caso en los Salmos, ¿verdad? San Lucas dice, comenzando por Moisés, pasando por los profetas, después explicando las Escrituras. Pues aquí son los Salmos nada más. Nosotros hacemos un trabajo muy específico, pero en realidad todas las Escrituras, sabemos que hay textos más queridos, ¿no? Como Isaías es muy querido para los evangelistas, no se diga Isaías segundo, ¿verdad? Otros textos también los encontramos, ¿no? Bueno, miren, si me permiten, yo aquí voy a dejar nuestra exposición. Nos queda un tercer título que yo había anotado aquí, que es el Hijo de Dios. Lo vemos, Dios mediante, el próximo sábado, si me permiten. Vean ustedes el apunte, ahí, vean ustedes si lo pueden hacer o si lo están haciendo, pues se darán cuenta que es casi una transcripción. Yo he tomado esa decisión porque en realidad, aunque iba a ser un esquema, pues me parece que es un texto muy rico que puedo guardar en mi memoria, ¿no? Entonces, nos quedamos con el tercer título, Hijo de Dios. Lean, por favor, preparen para la semana próxima, ya después les mandaré el comentario, el Salmo 27.
¿verdad? El miércoles próximo iniciamos la Cuaresma. Tal vez sea un propósito a hacer. Me parece que es valioso si afirmamos nuestro deseo de leer los salmos. Y más que nada, los salmos, en la medida que vamos avanzando, el siguiente paso es los salmos relacionados con la crucifixión. Allí el Salmo 22 es sorprendente, como ya lo decíamos la vez pasada. Nuestro autor piensa que el Salmo 22 sirve de marco para reflexionar la pasión de Cristo, ¿verdad? No solamente refleja algunas cosas, sino sirve de marco. Entonces, nos vemos Dios mediante el próximo sábado. Muy buen trabajo, que Dios les bendiga, que tengan buen fin de semana y a cuidarnos porque ya hoy empezó a enfriar y dicen que mañana va a estar muy frío, tal vez junto con el lunes, aunque mañana un poco más, ¿verdad? Que tengan buen día.